Tyler Webb dirigió su destartalada cápsula de transporte hacia la bahía de acoplamiento de la estación orbital Kepler 7. El reloj en su tablero parpadeaba 2:200 horas, las 10 de la noche. Aunque en el espacio, noche y día eran solo palabras que la gente usaba para sentirse normal. Apagó el motor y permaneció sentado allí un momento, mirando fijamente el enorme hangar de mantenimiento a través de su ventana. Vacío. Completamente vacío. No se permiten lanzaderas para tripulación. No se permiten mecánicos que carguen equipos. No hay puntos de mantenimiento dando vueltas para hacer sus diagnósticos previos al turno. Solo las luces parpadeantes del techo y el zumbido constante y bajo de los sistemas de soporte vital de la estación evitan que todos mueran en el vacío del espacio. Tyler agarró su caja de herramientas del asiento del pasajero y se empujó fuera de la cápsula. Sus botas se fijaron magnéticamente a la placa de la cubierta con ese familiar clic metálico. Llevaba 12 años trabajando en estaciones espaciales. Desde que tenía 18 años, ese sonido todavía le daba consuelo. Tierra sólida, incluso si esa tierra estuviera girando en el vacío a miles de kilómetros por hora. La puerta de la bahía se abrió cuando él se acercó. En el interior, la cubierta de mantenimiento se extendía como una pequeña ciudad. Había estaciones de reparación alineadas en ambas paredes, cada una diseñada para dar servicio a naves de una docena de especies alienígenas diferentes. Las tuberías de combustible colgaban del techo como serpientes dormidas. Los estantes de herramientas estaban vacíos donde el turno de día debería haber organizado todo. Nadie había organizado nada. La tripulación de la noche anterior había renunciado hacía 2 días. Todos. Al mismo tiempo, Tyler había escuchado rumores sobre cargas de trabajo imposibles y fallas en los equipos. Algunos dijeron que la IA de la estación se estaba volviendo loca y daba órdenes contradictorias. Otros murmuraron sobre sabotaje, aunque nadie pudo decir quién ni por qué. Lo único que Tyler sabía con certeza era que la gerencia de la estación estaba lo suficientemente desesperada como para pagar el triple del salario a cualquiera que estuviera dispuesto a trabajar solo de noche hasta que encontraran reemplazos. Salario triple. Eso fue difícil de ignorar cuando su hija necesitó una cirugía que costó más de lo que usted ganó en 2 años. Una pantalla holográfica se encendió cerca de la estación de trabajo principal. La IA de mantenimiento de la estación, designada MI7, se proyectó como una esfera azul flotante. No tenía rostro, pero de alguna manera siempre lograba sonar crítico. Bienvenido, Mechanic Webb. Su turno asignado incluye 17 embarcaciones que requieren servicio completo, 32 reparaciones menores y una acumulación de 41 banderas de diagnóstico de la tripulación anterior. El tiempo estimado de finalización con los niveles de personal actuales es de 48 horas. Su turno es de 8 horas. Por favor, indíquenos cómo piensa proceder. Tyler dejó caer su caja de herramientas sobre el banco de trabajo con un ruido metálico. Un trabajo a la vez. Como siempre. La tripulación anterior intentó ese enfoque y se fue retrasando progresivamente hasta que dimitió. Sí, bueno. Quizá no se esforzaron lo suficiente. Tyler abrió la lista de trabajo en su tableta. 17 barcos. Él silbó suavemente. Eso fue brutal para un turno en solitario. Incluso con una tripulación completa de 5 personas, tendrían que esforzarse para superar esa etapa en 8 horas. Un movimiento llamó su atención. Algo grande y con forma de insecto se escabulló por la pared del fondo sobre 6 patas. Tyler se tensó por un segundo antes de reconocer al inspector del puerto de Braxi. Los extraterrestres parecían como si alguien hubiera cruzado una mantis rapaz con un escarabajo acorazado y luego lo hubiera hecho del tamaño de un hombre adulto. Su especie dirigía la mayoría de las operaciones de la autoridad portuaria en todo el sector espacial. El Basrai chasqueó sus mandíbulas, lo que indicaba su desaprobación. Tyler había trabajado con suficientes de ellos para reconocer el gesto. La caja traductora del inspector cobró vida y sus chasquidos se convirtieron en un inglés plano y sin emociones. Un mecánico humano para dar servicio a 17 embarcaciones. Esto viola los protocolos de dotación mínima de personal. Presentaré un informe de deficiencia.
Tyler se encogió de hombros. Archiva lo que quieras. Soy lo que tienes esta noche. La antena del inspector se movió con lo que pudo haber sido irritación. Los Bray no creen en el excepcionalismo individual. El trabajo se completa mediante un protocolo adecuado y personal suficiente. Fracasarás. Probablemente. Tyler estuvo de acuerdo. Pero fracasaré y me pagarán el triple. Así que ahí está. El inspector emitió un sonido como el de un engranaje rechinando y se escabulló hacia su oficina. Tyler lo vio alejarse y luego se volvió hacia su tableta. Podría ser mejor empezar con algo fácil. Sacó el primer barco de la lista. Matrícula del transportador de carga Terán TC4782. El mantenimiento y la verificación de diagnóstico del sistema de combustible estándar deberían ser sencillos. Tomó un escáner de diagnóstico del estante de herramientas y se dirigió hacia el muelle de servicio donde nació el transportador. El barco era un típico barco de carga humana. De forma cuadrada, práctica y sin ninguna preocupación por la estética. Lo suficientemente grande para transportar cargas de contenedores entre estaciones, pero lo suficientemente pequeño para atracar en instalaciones como Kepler 7. Tyler conectó su escáner al puerto de diagnóstico externo y esperó mientras ejecutaba las comprobaciones automáticas. Comprobación del sistema de combustible. Salida nominal del reactor. Funcionamiento del soporte vital. Sistemas de navegación todos verdes. Todo parecía perfecto según la computadora. Tyler frunció el ceño. Sacó el registro de consumo de combustible y lo comparó con el manifiesto del barco. El transportador había repostado en Kepler 7 hacía 3 días. Desde entonces, había agotado sus reservas a un ritmo, hizo los cálculos 2 veces para asegurarse, de un 3% más de lo que debería. Un 3% no parecía mucho. La mayoría de los mecánicos lo ignorarían. Diablos. La tripulación anterior literalmente lo había marcado como variación aceptable en sus notas. Pero el padre de Tyler le había enseñado algo que se le quedó grabado. Cuando se trata de naves en el espacio, no existe tal cosa como una variación aceptable. O tus números son correctos o son incorrectos, y los incorrectos provocan la muerte de gente. Sacó los registros de otro barco. Otra nave terrestre. Un transporte de pasajeros. El mismo aumento del 3% en el consumo de combustible después del servicio en Kepler 7. Luego otro, un barco de suministro para la colonia. El mismo problema. Tyler revisó 4 naves humanas más. Todos y cada uno de ellos mostraron el mismo patrón. Habían llegado con un consumo de combustible normal, habían recibido servicio en esta estación y habían salido quemando un 3% más de combustible del que debían. Pero aquí vino la parte extraña. Encontró registros de naves extraterrestres. Un cartono transportador, consumo normal de combustible, un yate diplomático de Alteran, eficiencia perfecta, un buque científico de Kelin, justo en el objetivo. Solo los barcos humanos mostraron el problema. Solo después de recibir servicio en Kepler 7. Tyler se sentó encorvado, mirando los números en su tableta. A su alrededor, la bahía de mantenimiento zumbaba con ruido de fondo, sistemas de ventilación, motores de barcos distantes y el siseo ocasional del sistema hidráulico. Su mente repasó rápidamente todas las posibilidades. Podría ser un error de calibración en el sistema de reabastecimiento de combustible, pero eso afectaría a todas las naves, no solo a las humanas. Podría ser combustible contaminado, pero nuevamente, la contaminación específica de la especie no tenía sentido. Podría tratarse de un equipo de diagnóstico defectuoso que arroja lecturas falsas excepto que los índices de consumo coinciden con el uso real de combustible, no solo los sensores, o podría ser algo en lo que nadie quería pensar, algo deliberado. Tyler miró el reloj. 2:300 horas. Le quedaban 7 horas de turno y 16 barcos más lo esperaban. La jugada inteligente fue hacer el trabajo de servicio básico, marcar todo como completo, cobrar su triple pago e irse a casa. Esto es lo que había hecho la tripulación anterior. Pero Tyler seguía viendo esa variación del 3%.
Seguí pensando en los barcos que consumían combustible más rápido de lo que deberían. Me preguntaba qué pasaba cuando una nave colonial en un viaje de 6 meses se quedaba sin combustible porque nadie se molestaba en investigar una pequeña discrepancia. Abrió un canal de comunicación con un viejo amigo en la estación de Marte. Danny Briggs, otro mecánico que había aprendido el oficio a la antigua usanza, arreglando las cosas en lugar de confiar en que las computadoras lo hicieran por ellos. Danny, soy Taylor. Necesito que me compruebes algo. Extraiga los registros de consumo de combustible de los barcos humanos atendidos en los últimos 6 meses. Dime si ves algo raro. Hubo una pausa. Entonces la voz de Danny volvió a sonar sospechosa. ¿Qué tipo de raro? El tipo que no debería estar allí. Tyler cerró el canal y se puso de pie. Él tenía trabajo que hacer. Trabajo real. El tipo de medidas que podrían hacer que lo despidieran, pero también el tipo de medidas que podrían salvar vidas a su alrededor. La base de mantenimiento vacía de repente se sintió menos solitaria y más como el silencio antes de algo grande. Algo andaba mal en Kepler 7. Y para bien o para mal, Tyler Webb era la única persona en el turno de noche que parecía importarle. Después de 3 noches de su turno en solitario, Tyler había dormido quizás un total de 9 horas. No podía dejar de pensar en esos números de combustible. Cada vez que cerraba los ojos, veía porcentajes y tasas de consumo desplazándose por su mente como una especie de pesadilla retorcida. Su apartamento era un desastre. Envases de café vacíos cubrían la encimera de la cocina. Su tableta estaba sobre la mesa del comedor, rodeada de impresiones de registros de mantenimiento, informes de combustible y registros de servicio que había extraído de la base de datos de la estación. Su hija había llamado 2 veces preguntando si estaba bien. Había mentido ambas veces y dijo que todo estaba bien. No todo estaba bien. Tyler llegó al área de mantenimiento a las 2:130 horas, media hora antes. Ya no podía esperar más. Había pasado todo el día libre comparando datos y lo que encontró le revolvió el estómago. 6 meses de registros, cientos de barcos, cada uno de los buques construidos por humanos que recibieron servicio en Kepler. Quedan 7 con esa misma ineficiencia de combustible del 3%. Cada una de ellas, las naves extraterrestres. Perfecto. No hay problemas, no hay variaciones, solo los humanos. Danny de la estación Marte le había devuelto la llamada ayer. Su voz sonó tensa y preocupada. Tyler, revisé nuestros registros. Tenemos lo mismo. Comenzó hace unos 7 meses. Nunca me di cuenta porque los números estaban marcados como aceptables. ¿Qué está pasando? Esa era la pregunta, ¿no? ¿Qué diablos estaba pasando? Tyler pasó por alto la estación de trabajo principal y se dirigió directamente al área de almacenamiento de piezas. Filas de componentes extendidos bajo una intensa iluminación LED, inyectores de combustible, sellos de reactores, chips de navegación, filtros de soporte vital, todo lo que un mecánico necesitaba para mantener las naves en funcionamiento. Todo organizado por especies y clases de barcos porque diferentes civilizaciones construían sus naves de formas completamente diferentes. Encontró los componentes de la nave humana en la sección de 7, específicamente en los conjuntos de inyectores de combustible. Las cajas estaban etiquetadas con sellos oficiales del fabricante Drexler Stellar Components, uno de los mayores proveedores en el espacio conocido. Habían estado presentes durante 30 años. Sólida reputación, piezas de primera calidad. Tyler bajó una de las cajas y la abrió. En el interior, ocultos entre espuma protectora, se encontraban 6 inyectores de combustible nuevos. Se veían perfectos. Metal brillante, bordes mecanizados con precisión, números de certificación grabados en la carcasa. Sostuvo uno hacia la luz y lo hizo girar lentamente. Demasiado perfecto. Eso era lo que le molestaba. Tyler había estado instalando piezas durante más de una década. Sabía cómo eran los componentes nuevos. Siempre había pequeñas imperfecciones, marcas microscópicas de herramientas, ligeras variaciones en el acabado del metal donde se procesaban los diferentes lotes.
Estos inyectores parecían haber sido fabricados exactamente por la misma máquina en el mismo momento exacto. Idéntico. Impecable. Agarró su microescáner, el que su padre le había regalado cuando empezó como aprendiz. Era tecnología antigua, pero funcionaba mejor que la mayoría de los equipos sofisticados que proporcionaba la estación. Tyler lo pasó por la boquilla interna del inyector, acercándolo al nivel microscópico. Allí se hicieron pequeñas ranuras en el metal a intervalos precisos. Eran tan pequeños que los escáneres de diagnóstico estándar no los detectaban, pero estaban allí y seguramente causarían un mayor consumo de combustible. No lo suficiente para activar los sistemas de alarma, solo lo suficiente para hacer que los barcos consuman combustible un 3% más rápido de lo que deberían. Tyler revisó otro inyector. Las mismas ranuras, otra más, mismo patrón. Todos los inyectores de la caja habían sido dañados deliberadamente de una manera que parecía un producto de fabricación normal, pero no lo era. Sus manos empezaron a temblar. Esto no fue un accidente. No se trataba de un equipo defectuoso ni de errores de calibración. Esto fue un sabotaje. Un sabotaje sistemático y calculado que venía desarrollándose desde hacía al menos 6 meses, probablemente más. Abrió su hoja de cálculo en su tableta. Si todas las naves humanas que prestaron servicio en Kepler 7 durante 6 meses hubieran estado equipadas con estos inyectores defectuosos, y si esas naves hubieran quemado un 3% más de combustible de lo que debían, hizo los cálculos 3 veces porque no quería creer el resultado. 15 millones de créditos. Estimación conservadora. Ese era el costo extra de combustible que los capitanes de barco habían pagado sin saber que algo andaba mal. 15 millones de créditos desperdiciados por una ineficiencia apenas perceptible que todos marcaron como variantes aceptables. ¿Pero quién se benefició? ¿Quién ganó dinero cuando los barcos quemaban más combustible? La unidad de comunicación de Tyler zumbó. Era el director de la estación, Phillips. Su rostro apareció en la pantalla y parecía agotada. Bolsas bajo los ojos, cabello recogido en un moño desordenado. Probablemente había estado lidiando con quejas todo el día. Webb, necesito que aceleres el ritmo. Tenemos barcos estancados en el muelle. Los capitanes amenazan con presentar quejas por retrasos. Necesito que esas bahías de servicio se despejen más rápido. Tyler miró el inyector defectuoso en su mano. Director, necesito hablar con usted sobre algo. Los sistemas de combustible en las naves humanas. Hay un problema con las piezas de repuesto. Los Phillips y Devs pasaron la inspección y tienen certificación válida. Están bien. Instálalos y continúa. No tenemos tiempo para el perfeccionismo en este momento. No se trata de perfeccionismo. Estas piezas están defectuosas. Están provocando que los barcos quemen más combustible del que deberían. Alguien está haciendo esto deliberadamente. Hubo una larga pausa. Phillips se frotó las sienes como si tuviera migraña. ¿Tienes pruebas? Prueba real y procesable que resistiría la revisión legal corporativa. Tyler dudó. Tengo los datos de consumo de combustible y las piezas con daños microscópicos. Esa es una evidencia bastante sólida. ¿Prueba de qué exactamente? Los defectos de fabricación ocurren. El consumo de combustible varía en función de decenas de factores. A menos que se pueda demostrar un sabotaje deliberado con intenciones claras e identificar a las partes responsables, todo lo que se tiene es especulación, y la especulación no cierra a un proveedor importante de piezas. A la gente le están cobrando de más. Los barcos están consumiendo sus reservas de combustible más rápido de lo que deberían. Esto podría ser peligroso. Phillips se inclinó más cerca de su cámara. Webb, agradezco tu diligencia. Realmente lo hago, pero Drexler Steller es un contratista importante. Suministran piezas a la mitad de las estaciones de este sector. Si los acusamos sin pruebas contundentes, nos enterrarán en acciones legales. La estación no puede permitirse eso. Haz tu trabajo. Dar servicio a los barcos. Deje que la empresa se encargue del panorama general. La llamada terminó antes de que Tyler pudiera responder. Se quedó allí, en el área de almacenamiento de piezas,
sosteniendo un inyector de combustible saboteado, sintiéndose completamente impotente. A su alrededor, la estación bullía con su actividad normal. Núcleos de reactores de sistemas de soporte vital. Miles de personas seguían con sus quehaceres sin tener ni idea de que algo iba muy mal. ¿La tableta vibra cuando recibo un mensaje entrante? Danny de la estación de Marte. Acabo de hablar con mi amigo en la base Titán. Tienen el mismo problema de consumo de combustible. También hablé con alguien en la estación Europa. Lo mismo. Tyler. Esto está pasando en todas partes. ¿Qué hacemos? Tyler miró la lista de trabajo en su pantalla. 17 barcos en espera de servicio. Detrás de ellos, mañana llegarían decenas más. Todos confiaban en que los mecánicos sabían lo que hacían. Todos ellos asumieron que las piezas certificadas de proveedores confiables eran seguras. El siguiente barco en su lista se llamaba Horizons Pramis. Tyler levantó las gafas y sintió que se le helaba la sangre. Nave Colonia con 4.000 personas en criosueño. Destino, Nueva Arcadia, un mundo colonia a 4 meses de distancia. El barco había sido reparado en la estación próxima hace 2 semanas. Según los registros, había recibido nuevos conjuntos de inyectores de combustible. Componentes estelares de Drexler. Tyler ejecutó los cálculos. Con esos inyectores defectuosos, la promesa del Geraisen agotaría sus reservas de combustible en 3 meses y 10 días. Se quedaría sin combustible 3 semanas antes de llegar a Nueva Arcadia. A 3 semanas de cualquier lugar, demasiado lejos para que los barcos de rescate lleguen a tiempo. 4.000 personas se despertarían del criosueño y descubrirían que estaban a la deriva en el espacio profundo sin esperanza de supervivencia. Mueren lentamente porque los sistemas de soporte vital fallan y la nave queda a oscuras. Sus manos se apretaron en puños. Phillips le había dicho que se mantuviera en su carril. Deje que la empresa se encargue del panorama general. Haga su trabajo y deje de hacer preguntas. Pero su trabajo era mantener viva a la gente. Eso era lo que hacían los mecánicos. Mantuvieron las máquinas en funcionamiento para que la gente pudiera sobrevivir en un entorno que los mataría en segundos sin el equipo adecuado. Tyler extrajo los datos de la trayectoria prometida del horizonte y calculó cuándo atracaría en Kepler 7 para su última salida previa. Después de la inspección, 6 horas. La nave llegaría en 6 horas, recibiría la autorización de la estación y se lanzaría hacia 4.000 muertes de las que nadie excepto Tyler parecía saber nada. Miró alrededor del área de mantenimiento vacía. No tiene tripulación que lo respalde. No hay supervisores a los que apelar. Solo él, sus herramientas y una elección que salvaría vidas o acabaría con su carrera. El inspector Braxy pasó a toda prisa, con sus mandíbulas haciendo un chasquido que Tyler ahora reconoció como desaprobación. Se detuvo y giró su cabeza de insecto hacia él. Estás, mecánico humano. La eficiencia continúa disminuyendo. Tyler se encontró con sus ojos multifacéticos. Sí, bueno, la eficiencia no lo es todo. Cogió su tableta y se dirigió a la estación de comunicaciones. Tenía 6 horas para descubrir cómo evitar que una nave colonial se dirigiera hacia el desastre. Se necesitaron 6 horas para encontrar pruebas lo suficientemente contundentes como para que ni siquiera la dirección de la estación pudiera ignorarlas. El turno de noche de repente se sintió mucho más largo que 8 horas. Tyler no se fue a casa después de terminar su turno. Él no pudo. La promesa del Geraisen estaba programada para atracar en menos de 5 horas, y todavía no tenía el tipo de prueba que haría que la gerencia de la estación escuchara. Su apartamento se sentía demasiado lejos, demasiado desconectado de lo que necesitaba suceder. En lugar de eso, se desplomó en la sala de descanso del mecánico, un espacio estrecho con un sofá desgastado que olía a aceite y café viejo. Puso el despertador 2 horas y cerró los ojos, pero no pudo conciliar el sueño. Su mente seguía haciendo números. 4.000 personas. 3 semanas sin combustible. No es posible ningún rescate a esa distancia. La alarma sonó. Tyler se echó agua en la cara desde el lavabo de la sala de descanso y se miró en el espejo rayado.
Él se veía terrible. Círculos oscuros bajo los ojos. 2 días de barba incipiente. Su uniforme de trabajo estaba manchado con grasa y líquido hidráulico. Parecía un tipo a punto de hacer algo estúpido. Su tableta emitió un pitido. Mensajes de su red de mecánicos en diferentes estaciones. Danny en Marte. Rachel en Ganímede Hub. El viejo trabajando en las rutas de Neptuno. Todos revisarían sus registros. Cada estación suministrada por Drexler Stellar mostró el mismo patrón. Solo naves humanas, solo sistemas de combustible, siempre las mismas variantes del 3%. Pero había algo interesante que Rachel había notado. Las naves extraterrestres utilizaban sistemas de inyección de combustible completamente diferentes. Los cartianos utilizaban inyectores de plasma. Los alteranos tenían convertidores de combustible cristalinos. La especie Kellin ni siquiera utilizaba combustible tradicional. Recolectaron energía de los campos de radiación. Solo los humanos usaban los antiguos inyectores de combustible químico que suministraba Drexler, lo que significaba que quien estaba detrás de esto había apuntado específicamente a las naves humanas. Eso no fue casualidad. Eso fue calculado. Tyler regresó al área de mantenimiento. A las 6 horas, el turno de día comenzó a llegar. Unos cuantos mecánicos que habían sido sacados de otras asignaciones para ayudar a cubrir la carga de trabajo. Saludaron a Tyler con la cabeza al pasar, pero nadie habló mucho. Todos estaban cansados. Todos iban retrasados respecto al horario previsto. La promesa del horizonte llegó a las 6:47 horas. Tyler observó a través de los monitores de la bahía cómo la enorme nave colonial maniobraba hacia su cuna de atraque. Era hermoso en un sentido puramente funcional. Un cilindro de 200 metros de largo con enormes tanques de combustible envueltos alrededor de su sección media y criocápsulas apiladas en las secciones traseras. 4.000 personas durmiendo tranquilamente, soñando con su nueva vida en un mundo lejano. No tenían idea de que su barco llevaba una sentencia de muerte en su sistema de combustible. Tyler agarró su equipo y se dirigió a la esclusa de aire. La capitana de la nave ya estaba llegando, una mujer alta llamada Lisa Garrett, con cabello gris acero y el tipo de rostro curtido que evoca los 30 años que pasó en el espacio. Tenía una tableta en una mano y una expresión que decía que ya había tenido que lidiar con suficientes tonterías burocráticas por un día. ¿Es usted el inspector?, ella preguntó. Mecánico de Tyler. Necesito realizar una verificación detallada de sus sistemas de combustible. El capitán Garrett frunció el ceño. Nos atendieron en la estación próxima hace 2 semanas. Todo salió bien. Tenemos previsto salir en 4 horas. No tengo tiempo para retrasos innecesarios. No es innecesario. Tyler sacó sus datos. Su tasa de consumo de combustible ha aumentado un 3% desde su último servicio. Puede que no sea mucho, pero en un viaje de 4 meses, se acumula. Según mis cálculos, te quedarás sin combustible 23 días antes de llegar a Nueva Arcadia. La expresión del capitán pasó de molesta a preocupada. Eso no es posible. Nuestro ordenador de navegación nos lo habría indicado. Su computadora de navegación realiza el cálculo basándose en su clasificación de eficiencia de combustible original. No sabe que sus inyectores están dañados. ¿Dañado? Las piezas eran completamente nuevas. Certificado por Drexler Stellar. Tyler levantó su tableta y le mostró los escaneos microscópicos de los inyectores defectuosos. Sé que ese es el problema. Alguien ha estado suministrando piezas comprometidas. Se ven perfectos en los escaneos estándar, pero tienen micro ranuras que aumentan el consumo de combustible. Esto viene sucediendo desde hace al menos 6 meses en varias estaciones. La capitana Garrett miró fijamente los escáneres y su rostro palideció. 4.000 personas, 23 días menos. Estaríamos demasiado lejos para que cualquier barco de rescate pudiera llegar a tiempo. Lo sé. ¿Y me estás diciendo que esto es deliberado? Alguien está saboteando las naves coloniales. Te digo que las piezas están defectuosas y puedo probarlo. Todavía no sé si fue sabotaje o simplemente negligencia criminal,
pero no puedo dejar que su nave despegue con esos inyectores. El capitán permaneció en silencio durante un largo momento. Tyler podía verla analizando las implicaciones. Si ella retrasara el lanzamiento basándose en la teoría de un mecánico, y éste estuviera equivocado, se enfrentaría a enormes sanciones. Las misiones coloniales se ajustaban a plazos ajustados. Los inversores, los colonos, la asignación de recursos, todo dependía de un momento preciso. Pero si él tenía razón y ella lo ignoraba, 4.000 personas morirían. ¿Cuánto tiempo llevará verificar sus hallazgos? Ella preguntó finalmente. Dame una hora, déjame inspeccionar físicamente tu sistema de combustible. Si me equivoco, me disculparé personalmente con cada persona de su barco. Y si tienes razón, entonces reemplazamos cada inyector antes del lanzamiento y averiguamos quién es responsable de esto. El capitán Garrett miró su cronómetro. 1 hora. Pero si la gerencia de la estación intenta anular esta inspección, necesitaré su respaldo. Sí, señora. Tyler se puso el traje y se dirigió a la sección de ingeniería de Horizons Premises. Los paneles de acceso al sistema de combustible estaban ubicados en un estrecho túnel de mantenimiento que le exigía arrastrarse sobre manos y rodillas. No era exactamente un trabajo glamoroso, pero esa era la realidad de ser mecánico. Las cosas importantes siempre estaban en los lugares a los que nadie quería ir. Encontró el primer conjunto de inyector de combustible y lo quitó con cuidado. Bajo su microescáner, el daño era evidente. Las mismas ranuras precisas que había visto en las piezas de Kepler 7. Pero había algo más, algo que no había notado antes. Pequeños números de serie grabados en el metal. Los comparó con la base de datos oficial de Drexler Stellar. Los números no coincidían. Estas piezas tenían códigos de serie que no existían en el sistema del fabricante. Falsificación. No se trataba simplemente de piezas defectuosas. Eran componentes falsos diseñados para parecer productos Drexler de primera calidad, mientras que en realidad eran imitaciones de calidad inferior. La comunicación de Tyler crepitó. Webb, este es el director Phillips. ¿Qué diablos estás haciendo en esa nave colonial? Recibí una llamada de las autoridades portuarias que decían, han encallado un barco sin autorización. Tyler levantó el inyector frente a la cámara de su casco para que Phillips pudiera verlo. Director, estas piezas son falsificadas. Alguien ha estado reemplazando componentes genuinos de Drexler con falsificaciones que provocan un mayor consumo de combustible. Este barco se habría quedado sin combustible antes de llegar a su destino. Hubo silencio en el otro extremo. Entonces la voz de Philip volvió tensa por el estrés. Webb, ¿entiendes lo que estás diciendo? Estás acusando a un importante proveedor de negligencia grave o sabotaje deliberado. Eso es territorio de guerra corporativa. Todo esto genera demandas, investigaciones y pesadillas regulatorias. Estoy diciendo que 4.000 personas estaban a punto de morir y yo lo detuve. Ese es mi trabajo. Tu trabajo es dar servicio a las naves y seguir los protocolos, no jugar al detective y hacer acusaciones que podrían llevar a la ruina a esta estación. Tyler sintió que la ira se encendía en su pecho. Mi trabajo es mantener viva a la gente. Eso es lo que hacen los mecánicos. Nos aseguramos de que las máquinas funcionen para que la gente no muera en el espacio. Si eso significa impedir que un barco zarpe, eso es lo que hago. Está suspendido con efecto inmediato. Regresa a la estación y entrega tu equipo. No. Disculpe. Dije que no, director. No me moveré de esta posición hasta que todos los inyectores de esta nave hayan sido reemplazados con componentes genuinos verificados. ¿Quieres despedirme? Adelante. Pero no dejaré que este barco zarpe hasta que sepa que es seguro. La voz del capitán Garrett interrumpió el canal. Director Phillips, él es el capitán Garrett de Horizons Premises. Estoy respaldando mi evaluación mecánica. Esta embarcación no se lanzará hasta que el sistema de combustible haya sido completamente inspeccionado y certificado. Si tiene algún problema con esto, comuníqueselo a la Autoridad de Transporte Colonial.
Tyler podía oír a Phillips maldiciendo en voz baja. Luego su canal dejó de funcionar. Continuó trabajando, quitando los inyectores uno por uno, documentando los números de serie falsificados y creando un archivo de evidencia que no podía ignorarse. A su alrededor, el barco zumbaba con el sonido de 4.000 personas durmiendo pacíficamente, sin saber que sus vidas acababan de ser salvadas por un mecánico testarudo que se negaba a aceptar que una variación del 3% fuera aceptable. Su tableta volvió a sonar. Danny de la estación Marte. Tyler, encontré algo. Hay un trabajador del almacén en Próxima dispuesto a hablar. Dice que estuvo cargando envíos para Drexler y notó discrepancias entre los manifiestos y el contenido real. Podría ser el descanso que necesitamos. Tyler sonrió sombríamente. Las piezas estaban empezando a encajar en algún lugar. Alguien estaba llevando a cabo una estafa masiva. Piezas falsificadas que aumentaban el consumo de combustible, lo que obligaba a los barcos a comprar más combustible, lo que significaba que alguien estaba haciendo una fortuna con la diferencia. Solo necesitaba demostrarlo antes de que la gerencia de la estación lo cerrara por completo. Tyler salió del Horizon's Pramis, cubierto de líquido hidráulico y grasa, sosteniendo una bolsa llena de inyectores de combustible falsificados. Había estado dentro de la sección de ingeniería de la nave durante 3 horas seguidas, y su espalda le gritaba por arrastrarse por los túneles de mantenimiento. Pero tenía lo que necesitaba: evidencia física, números de serie documentados que no coincidían con los registros del fabricante, pruebas que no podían descartarse como paranoia o variantes aceptables. La seguridad de la estación lo estaba esperando en la esclusa de aire. Eran 4 de ellos vestidos con los uniformes grises estándar y parches de la estación en los hombros. El guardia principal, un tipo que Tyler reconoció vagamente de la cafetería, parecía incómodo. Señor Webb, necesitamos que venga con nosotros. Órdenes del director. Tyler levantó la bolsa de inyectores. Primero necesito llevarlas al depósito de pruebas. Esta es una prueba de sabotaje criminal. Tenemos órdenes de escoltarlo fuera de las instalaciones inmediatamente. Lo han despedido por insubordinación e interferencia no autorizada con las salidas programadas. 4.000 personas estaban a punto de morir, dijo Tyler rotundamente. Evité que eso sucediera. Eso no es insubordinación. Eso es hacer mi trabajo. El guardia cambió su peso, claramente no queriendo esta confrontación. Mira, hombre, solo estoy siguiendo órdenes. Puedes presentar una queja ante la Junta Laboral, pero en este momento debes irte. El capitán Garrett salió de la esclusa de aire detrás de Tyler. Este mecánico opera bajo mi autoridad como capitán del barco. De acuerdo con las regulaciones de transporte colonial, tengo la última palabra sobre cualquier mantenimiento que se realice en mi embarcación. No irá a ninguna parte hasta que esté seguro de que este barco es seguro. El guardia de seguridad los miró claramente, perdido en su lugar. Señora, la administración de la estación tiene jurisdicción sobre todas las operaciones del muelle. No cuando se trata de seguridad de vuelo. Revise sus regulaciones. Oficial. Artículo 47. Párrafo 12. El capitán de un buque tiene autoridad absoluta para retrasar la salida por razones de seguridad. Este mecánico identificó una falla crítica que habría matado a todos en mi nave. Él se queda. La redada comunitaria de Tyler. Era Danny de la estación Marte. Voz urgente. Tyler, no confíes en la seguridad de la estación. Acabo de recibir noticias de mi contacto en Próxima. Drexler Steller tiene personas incorporadas en los departamentos de seguridad de las principales estaciones. Están intentando silenciar a cualquiera que haga preguntas sobre las piezas. A Tyler se le encogió el estómago. Miró a los guardias de seguridad con ojos nuevos. Simplemente estaban siguiendo órdenes o estaban allí específicamente para impedirle exponer la verdad. Antes de que alguien pudiera moverse, las alarmas comenzaron a sonar en toda la bahía de atraque. Las luces de emergencia parpadearon en rojo. El sistema de megafonía empezó a sonar con una advertencia automática. Se detectó una violación de seguridad. Muelle de atraque 3.
Movimiento de buques no autorizados. Todas las cabezas se giraron hacia la ventana principal. Uno de los remolcadores de mantenimiento, una pequeña embarcación utilitaria utilizada para mover contenedores de carga, se estaba alejando de su estación de carga. Lentamente se posicionó directamente frente a la prometida puerta de salida del horizonte, bloqueando la salida del enorme barco. El guardia de seguridad tocó su unidad de comunicación. Control que autorizó el movimiento del remolcador en la bahía 3. Una voz confusa regresó. No se ha registrado ninguna autorización. Los remolcadores se movían con control manual, pero no mostraban a nadie en el asiento del piloto. Tyler sintió una fría certeza instalarse en sus entrañas. Abrió la interfaz de control del remolcador en su tableta. Los códigos de acceso habían sido cambiados, dejando afuera a todos los demás. Pero reconoció el patrón de anulación. Era un viejo truco de mecánico, de esos que se aprenden trabajando en barcos durante años. Alguien estaba dentro de ese remolcador y manipularon los controles para evitar que la seguridad de la estación tomara el control remoto. Estaban bloqueando físicamente la promesa del Geraisen de lanzarse. Su tableta emitió un mensaje de un canal cifrado. Lo siento, Tyler. No podía dejar que soportaras todo el calor tú solo. ¿Quieren pruebas? Nos estoy dando tiempo para encontrarlo. Centro de Rachel Ganimedes. Raquel. Ella debe haber tomado un transporte a Kepler 7 y colarse en la bahía de mantenimiento mientras Tyler estaba dentro de la nave colonial. Ahora estaba atrapada en un remolcador de mantenimiento, creando el tipo de incidente que la gerencia de la estación no podía ignorar. Los guardias de seguridad gritaban a través de sus unidades de comunicación. Se escucharon más alarmas. La voz del director Philip atravesó el caos del sistema de megafonía. Este es el director Phillips. Quienquiera que esté operando el remolcador de mantenimiento número 7, está violando las regulaciones de múltiples estaciones. Apague inmediatamente o nos veremos obligados a anular sus sistemas. La voz de Rachel regresó a través del canal abierto. Transmitir a todos en el área de atraque. Puedo hacerlo, director. He desactivado la anulación remota. Tendrás que cortar físicamente el agujero de los remolcadores para sacarme. Y eso tomará al menos 6 horas, quizás más tiempo si sigo soldándolo desde adentro. Esto es terrorismo. Estás reteniendo una nave colonial como rehén. No, señora. Estoy evitando que se lance una trampa mortal. Mi colega Tyler Webb encontró inyectores de combustible falsificados en ese barco. Piezas que habrían provocado una catastrófica pérdida de combustible 3 semanas antes de que el barco llegara a su destino. Habrían muerto 4.000 personas. No somos terroristas. Somos mecánicos intentando detener un asesinato en masa. La bahía de atraque quedó en silencio. Ahora todas las personas de la zona estaban escuchando. Trabajadores del muelle, otras tripulaciones de barcos, pasajeros que esperan en las zonas de observación. Rachel acababa de hacer esto público de una manera que Phillips no podía ocultar. La tableta de Tyler vibró con los datos entrantes. Archivos de Danny en Marte, del viejo en las rutas de Neptuno, de una docena de otros mecánicos en media docena de estaciones. Todos habían estado cavando. Todos habían encontrado piezas del rompecabezas. Y ahora Tyler podía ver el panorama completo. Drexler Stellar no había sido hackeado ni infiltrado. Ellos eran la empresa fachada. Alguien había creado una cadena de suministro falsa que parecía legítima en todas las bases de datos oficiales, pero que en realidad estaba introduciendo piezas falsificadas en el sistema. Los inyectores defectuosos provocaron que los barcos quemaran un 3% más de combustible. En cientos de barcos a lo largo de 6 meses, eso sumó millones de litros de consumo excesivo de combustible. ¿Pero quién se benefició de que los barcos consumieran más combustible? Tyler buscó registros de propiedad de empresas de suministro de combustible a lo largo de las principales rutas comerciales. Le tomó 10 minutos de referencias cruzadas, pero lo encontró. Sociedades fantasma, capas de ocultación financiera. Pero en el centro de todo,
Los mismos inversores que poseían acciones mayoritarias de Drexler Stellar, también poseían una red de estaciones de combustible estratégicamente ubicadas a lo largo de las rutas que las naves humanas viajaban con mayor frecuencia. Fue brillante de una manera horrorosa. Crear piezas que hicieran que los barcos consumieran más combustible. Instale esas piezas en las principales estaciones de servicio. Observa cómo los barcos tuvieron que reabastecerse de combustible con mayor frecuencia en tus estaciones de servicio. Los clientes nunca se dieron cuenta de que estaban siendo estafados porque el aumento del consumo era lo suficientemente pequeño como para parecer variantes normales hasta que las naves coloniales comenzaron a quedarse sin combustible en el espacio profundo. Tyler miró al capitán Garrett. Necesito hacer una llamada. Hay una autoridad que ni siquiera la dirección de la estación puede anular. Abrió un canal hacia la Autoridad de Comercio Galáctico, el organismo regulador independiente que supervisaba el comercio entre los territorios de múltiples especies. El operador que respondió parecía aburrido hasta que Tyler le explicó lo que había encontrado. Luego lo transfirieron y lo transfirieron una y otra vez. Finalmente, un investigador de alto rango llamado Comisionado Vance apareció en su pantalla. El inspector de Braxi, que había estado criticando el trabajo de Tyler toda la semana, apareció de repente junto a la transmisión de video. Las mandíbulas hacen clic rápidamente. Soy el inspector principal de la sexta cría. El Basray anunció con su voz plana y traducida. He estado monitoreando esta situación. Los hallazgos de la mecánica humana son precisos. He verificado de forma independiente los números de serie falsificados. Esto constituye sabotaje según las regulaciones de la Autoridad de Comercio Galáctico, sección 89. Subsección 14. Esto anula toda autoridad de la estación local. El comisionado Vance asintió lentamente. Señor Webb, usted afirma que se trata de un sabotaje sistemático que afecta a cientos de buques. Sí, señor, y puedo probarlo. Tenemos piezas falsificadas con números de serie documentados, datos de consumo de combustible de múltiples estaciones, registros financieros que muestran que los mismos inversores son propietarios tanto del proveedor de piezas como de las estaciones de combustible, y tenemos una nave colonial que estaba a punto de lanzarse con 4,000 personas hacia una muerte segura. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que se pueda recopilar un paquete de pruebas completo? Tyler miró su tableta y vio los archivos que aún llegaban de su red de mecánicos. Dame 12 horas, señor. Tienes 12 horas. La promesa del horizonte queda en tierra hasta nuevo aviso. La seguridad de la estación queda por la presente bajo la autoridad de GCA. Director Phillips, usted brindará plena cooperación o enfrentará cargos criminales por obstrucción. ¿Eso queda entendido? La voz de Felipe volvió débil y derrotada. Entendido, señor comisario. El canal se cerró. Tyler se desplomó contra el mamparo, repentinamente exhausto. El capitán Garrett le puso una mano en el hombro. Gracias, dijo en voz baja. Salvaste a mi gente. Tyler negó con la cabeza. Aún no he salvado a nadie. Todavía tengo que demostrar que esto es tan profundo como creo. La voz de Rachel se escuchó en la calma que provenía del interior del remolcador. Tyler, ¿estamos bien? Porque realmente necesito usar el baño. A pesar de todo, Tyler se rió. Sí, Rachel, estamos bien. Salid. Tenía 12 horas para construir un caso que derribaría una conspiración criminal que abarcaba múltiples sistemas estelares. 12 horas para demostrar que a veces el chico que trabaja en el turno de noche ve lo que todos los demás pasan por alto. Es hora de ponerse a trabajar. Tyler no durmió durante las siguientes 11 horas seguidas. Convirtió la sala de descanso del mecánico en un centro de comando improvisado con impresiones y archivos de datos que cubrían todas las superficies disponibles. Rachel traía café cada hora. El café barato de la estación que sabía a refrigerante de motor reciclado, pero que lo mantenía despierto. Danny se unió a ellos a través de un enlace de video desde la estación de Marte y el viejo se conectó desde su posición cerca de Neptuno. No estaban simplemente construyendo un caso. Estaban construyendo una fortaleza de evidencia que nadie podría derribar.
La audiencia estaba prevista para las 1:400 horas en la sala principal de conferencias de la emisora. Tyler llegó a las 13:45, todavía con su mono de trabajo manchado de grasa porque no tenía tiempo de ir a casa y cambiarse. Llevaba 3 tabletas, una bolsa con evidencia física y un dispositivo de datos que contenía testimonios de 47 mecánicos en 18 estaciones diferentes. La sala de conferencias estaba abarrotada. Capitanes de barco que se habían visto retrasados por la investigación. Los administradores de la estación parecían nerviosos. El personal de seguridad estaba de pie a lo largo de las paredes y sentados en una mesa larga al frente. 3 jueces de la Autoridad de Comercio Galáctico representando a 3 especies alienígenas diferentes. El juez principal era un Cartan, un ser cristalino que parecía como si alguien hubiera tallado una persona en cuarzo púrpura. La luz se refractaba a través de su cuerpo formando patrones extraños. Cuando hablaba, su voz salía en tonos musicales que el traductor traducía a un inglés preciso y formal. Este tribunal se convoca para investigar las denuncias de sabotaje sistemático que afectan a las operaciones de transporte marítimo comercial. Al mecánico humano, Tyler Webb, se le han concedido 12 horas para presentar pruebas. Ese plazo ya ha expirado. Señor Webb, puede continuar. Tyler se puso de pie. Sus manos temblaban ligeramente, pero se obligó a mantenerlas quietas. Se había enfrentado a reactores defectuosos y a descompresiones explosivas. Podría manejar a algunos jueces. Gracias. Tribunal de Honor. No soy abogado. No soy un investigador corporativo. Solo soy un mecánico que arregla barcos. Entonces, voy a explicar esto de la misma manera que le explicaría un motor roto a alguien que no sabe cómo funcionan los motores. Uno de los otros jueces, una criatura acuática flotante de la especie Keijin suspendida en un tanque de líquido, emitió un sonido burbujeante que el traductor interpretó como una leve diversión. Por favor proceda, mecánico. Tyler abrió su primer conjunto de datos en la pantalla principal. Hace 6 meses, los barcos humanos comenzaron a mostrar un aumento del 3% en el consumo de combustible luego de recibir servicio en las principales estaciones. Nadie se dio cuenta porque el 3% está dentro de una variación aceptable. Pero aquí está el asunto con la mecánica. No nos gusta la palabra aceptable. Nos gusta la palabra correcta. Algo funciona bien o no. Les mostró los datos de Kepler 7, luego de la estación de Marte y luego del centro de Ganímedes. Barco tras barco, todos mostrando el mismo patrón, solo embarcaciones humanas, solo después del mantenimiento. Comencé a buscar piezas de repuesto, específicamente conjuntos de inyectores de combustible de componentes Drexler-Steller. Se veían perfectos. Pasaron todas las inspecciones estándar. Pero cuando los examiné con un microscopio, encontré ranuras microscópicas dentro de las boquillas de los inyectores. Estas ranuras provocan turbulencias en el flujo de combustible, lo que aumenta el consumo exactamente un 3%. Levantó uno de los inyectores físicos y lo colocó bajo una cámara de aumento para que todos pudieran ver los defectos en la pantalla grande. El tercer juez, un Braxi similar al inspector que había estado criticando a Tyler toda la semana, chasqueó sus mandíbulas. Se producen defectos de fabricación. Esto no prueba que haya habido sabotaje. Tienes razón, asintió Tyler. Entonces, verifiqué los números de serie grabados en estos componentes. Cada pieza legítima de Drexler tiene un número de serie único registrado en su base de datos de fabricación. Estas piezas tienen números de serie que no existen en esa base de datos. Son falsificaciones, piezas falsas diseñadas para parecer componentes de primera calidad, pero que en realidad causan daños. Activó la comparación de bases de datos, mostrando números de serie genuinos de Drexler junto con los falsificados encontrados en las piezas defectuosas. 47 mecánicos en 18 estaciones ya han confirmado lo mismo. Componentes Drexler falsificados instalados en naves humanas, todos causando el mismo aumento en el consumo de combustible durante 6 meses, afectando aproximadamente a 840 naves. Esto representa aproximadamente 15 millones de créditos en costos excesivos de combustible.
El cuerpo cristalino de los jueces Cartan cambió ligeramente de color. 15 millones es una cifra significativa, pero su informe inicial mencionaba vidas en riesgo. Por favor, explique. Tyler respiró hondo. Esta era la parte que lo enojaba cada vez que pensaba en ello. La promesa del horizonte. Nave colonial que transporta 4.000 personas en criosueño. Destino: Nueva Arcadia para pasar unos meses lejos. El barco fue revisado en la estación de Próxima hace 2 semanas y equipado con inyectores falsificados. Ejecuté los cálculos en base a la capacidad de combustible del barco y al aumento del 3% en el consumo. Mostró las matemáticas en la pantalla, paso a paso para que todos pudieran seguirlas. Capacidad de combustible, velocidad de combustión, distancia, tiempo. Con esas piezas defectuosas, la promesa del horizonte se quedaría sin combustible 23 días antes de llegar a Nueva Arcadia, demasiado lejos de cualquier estación para que una nave de rescate pudiera llegar a tiempo. 4.000 personas se despertarían del criosueño y descubrirían que estaban a la deriva en el espacio profundo sin esperanza de supervivencia. Morirían lentamente a medida que fallaran los sistemas de soporte vital. El silencio en la sala de conferencias era absoluto. Tyler podía oír los sistemas de ventilación zumbando de fondo. Eso no son prácticas comerciales agresivas, continuó. Eso es un asesinato en masa. Y la promesa del Geraisen no es el único barco en riesgo. Hemos identificado 43 naves coloniales y naves de exploración del espacio profundo actualmente en tránsito con sistemas de combustible comprometidos. Calculamos que al menos 12 de esos buques experimentarán un agotamiento catastrófico de combustible antes de llegar a sus destinos. Eso supone más de 30.000 personas. El juez acuático Kellin burbujeó con urgencia. Esto es inaceptable. Los retiros de emergencia deben emitirse de inmediato. Ya hecho. Tyler dijo. Mi red de mecánicos ha estado trabajando toda la noche identificando los buques afectados y calculando sus posiciones actuales. Hemos transmitido avisos de emergencia a todos los barcos a los que pudimos llegar, pero algunos ya están demasiado lejos. Necesitarán misiones de rescate, transferencias de combustible y reacondicionamientos de emergencia. Tomará semanas arreglar este desastre. El juez de Cartan se inclinó hacia adelante. Mencionaste los registros financieros antes. ¿Has identificado a los responsables? Tyler asintió y sacó los documentos de propiedad corporativa. Drexler Stellar Components es el culpable obvio, pero en realidad es solo la empresa fachada. La verdadera operación va más allá. El mismo grupo inversor que controla Drexler también posee una red de estaciones de suministro de combustible a lo largo de las principales rutas de comercio humano. Fuel Corp Galactic, Star Drive Refueling y 6 empresas más. Mostró las cadenas de propiedad, las sociedades fantasma, las capas de ocultación financiera que se remontan todas al mismo grupo de inversores. Así es como funciona la estafa. Instalar piezas defectuosas que hacen que los barcos consuman un 3% más de combustible. Los barcos tienen que reabastecerse de combustible con más frecuencia. Se repostan en estaciones propiedad de las mismas personas que fabricaron las piezas defectuosas. Los clientes nunca se dan cuenta de que están siendo estafados porque el consumo de combustible aumenta lo suficientemente poco como para parecer variantes normales. Con el tiempo, y a través de cientos de barcos, genera ganancias masivas. Rachel se levantó del público y solo apunta a las naves humanas porque viajamos por las rutas más largas y consumimos más combustible. Otras especies utilizan sistemas de inyección de combustible diferentes que no son compatibles con estas piezas falsificadas. Este fue diseñado específicamente para explotar naves humanas. El juez de Bray chasqueó las mandíbulas en un gesto que Tyler había aprendido a reconocer como una agitación extrema. Este tribunal ha escuchado pruebas suficientes. Encontramos pruebas creíbles de sabotaje sistemático, fraude criminal y puesta en peligro imprudentemente a gran escala. Acciones inmediatas a tomar. 1. Todos los buques atendidos con componentes Drexler Stellar en los últimos 8 meses están en tierra a la espera de una inspección.
Se autorizan 2 operaciones de rescate de emergencia para todos los buques en riesgo que se encuentren actualmente en tránsito. En tercer lugar, todos los activos de Drexler Stellar y las empresas asociadas quedan congelados en espera de una investigación criminal. Los colores de los jueces de Cartan cambiaron a un rojo intenso. Señor Webb, su diligencia ha evitado una catástrofe. La Autoridad de Comercio Galáctico le otorga autoridad temporal para coordinar el esfuerzo de recuperación y reparación. Tendrá acceso completo a los recursos y al personal de la estación en todas las jurisdicciones de GCA. Tyler parpadeó. Señor, solo soy un mecánico. No sé nada sobre la coordinación de operaciones en múltiples estaciones. ¿Sabes cómo arreglar lo que está roto? El juez respondió. Esto es precisamente lo que se necesita. Has demostrado ser capaz de ver problemas que otros pasan por alto y tomar medidas cuando otros dudan. Confiamos en que apliques esas habilidades a esta crisis. Las siguientes 6 semanas fueron las más largas de la vida de Tyler. Trabajaba 100 horas semanales coordinándose con mecánicos en docenas de estaciones. Identificaron naves comprometidas, calcularon trayectorias de rescate y organizaron transferencias de combustible en el espacio profundo. La promesa del Geraisen fue reparada y lanzada con seguridad, 3 semanas después de lo previsto. Pero aunque todos estaban vivos, no todos los barcos tuvieron tanta suerte. 2 barcos de exploración se quedaron sin combustible antes de que el rescate pudiera llegar hasta ellos, pero los sistemas criogénicos de emergencia mantuvieron a las tripulaciones con vida hasta que llegaron los barcos de recuperación. Estaba cerca, demasiado cerca. Drexler Stellar colapsó en un mes. Los ejecutivos fueron arrestados. La investigación descubrió 17 años de fraude, siendo la estafa del consumo de combustible solo el último de ellos. Las reclamaciones de seguros alcanzaron finalmente los 847 millones de créditos. La Autoridad de Comercio Galáctico celebró una ceremonia formal 3 meses después del tribunal. Le otorgaron a Tyler la Estrella del Comercio, una condecoración generalmente reservada para embajadores y negociadores comerciales que facilitaban acuerdos importantes entre especies. Tyler llevaba su mejor ropa, que todavía lucía descuidada junto a la vestimenta formal de todos los demás. El verdadero inspector que criticó su trabajo esa primera noche estaba en el podio dando un discurso. Otras especies construyen sistemas y confían en que esos sistemas funcionen correctamente. Los humanos construyen sistemas y luego inmediatamente comienzan a cuestionarse si esos sistemas realmente funcionan. Esto parece ineficiente. Esto parece paranoico. Pero en este caso, la paranoia humana salvó miles de vidas. El mecánico Tyler Webb se dio cuenta de lo que nuestros sistemas no detectaron. Él investigó cuando nuestro protocolo decía que todo era aceptable. Actuó cuando nuestros procedimientos exigían paciencia. Este es el valor que los humanos aportan al comercio galáctico. Tyler regresó a Kepler 73 días después. Podría haber aceptado cualquier trabajo que hubiera querido después de la publicidad, puestos corporativos, trabajos de consultoría, puestos de profesor en Fanquimies. Los rechazó todos y volvió a trabajar en el turno de noche. Ahora tenía un equipo de 12 mecánicos trabajando bajo su mando. 8 humanos y 4 extraterrestres que querían aprender lo que llamaban el enfoque humano del mantenimiento. Tyler les enseñó las lecciones que su padre le había enseñado. No confíes en nada hasta que lo verifiques tú mismo. Nunca aceptes una variación aceptable. Si los números no parecen correctos, probablemente no lo sean. A las 3 horas de la mañana de un martes, 6 meses después del tribunal, Tyler estaba solo debajo de un carguero en la Bahía 7. Su tripulación se había ido a casa hacía horas. De todos modos, prefería trabajar solo en las horas tranquilas. Fue entonces cuando pudo escuchar los sonidos sutiles que hacía la maquinaria cuando algo no estaba bien. Su escáner detectó un puntal de soporte con una fractura fina. La IA lo marcó como una distribución de estrés aceptable dentro de los parámetros normales. Tyler lo marcó para reemplazo inmediato. No bajo mi supervisión, murmuró mientras tomaba su soplete. Sobre él, Kepler 7 giraba silenciosamente en el vacío,
Sus luces centelleaban contra la oscuridad infinita del espacio. Allí dentro, miles de personas seguían con sus vidas sin tener ni idea de que su seguridad dependía de mecánicos obstinados que se negaban a aceptar que algo realmente bueno era suficientemente bueno. A veces, la persona más importante de toda la estación es el chico que trabaja solo en el turno de noche, prestando atención a los pequeños detalles que todos los demás ignoran. A veces una variación del 3% es la diferencia entre la vida y la muerte. Y Tyler Webb nunca dejaría de revisar los números, sin importar cuán aceptables parecieran.